Hello, hello, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Mi Mejor Versión Podcast. Yo soy Isa García, soy su host. Y en honor a que al fin tenemos las fechas para abrir la única edición del año de nuestro programa Podcast 360, de como el paso a paso para empezar tu podcast con estrategia de negocios, incluyendo toda la parte de tecnología, tutoriales paso a paso de cómo publicar, cómo hacer que te aparezca en iTunes, en Spotify, toda la parte más pesada resuelta dentro del programa, pero obviamente ya van a escuchar en todo este episodio que la parte más importante no va a ser esa, sino va a ser lo que dices, la estrategia detrás, el para qué y la visión, porque eso va a hacer que te quedes en la cancha. Las estadísticas de cuánto está creciendo la industria de los podcasts son una locura. Solo para que tengan una idea, en el 2018, 75 millones de personas en Estados Unidos escuchaban o habían escuchado un podcast. En el 2024 hay 164 millones de personas. Esta industria está creciendo y está en pañales. Hay un montón de esas estadísticas tan inspiracionales acerca de cuánto están creciendo los podcasts, de el poder de los podcasts, pero hay una estadística que a mí me cambió la manera de pensar al respecto de este proyecto, de esta parte de mi negocio, y es que la mayoría de los podcasts se rinden y paran súper rápido. Y esa estadística es preocupante por un lado porque algo está pasando que la mayoría de personas empiezan un podcast y se rinden y tiran la toalla. Obviamente ese es un problema y mi misión es resolver ese problema y que no te pase a ti, que tú no seas una de esas personas de esa estadística. Pero por otro lado, también nos dice muy claramente que si nos enfocamos en tener una visión a largo plazo y en asegurarnos de no volvernos parte de esa estadística, de ese porcentaje tan grande de personas que se rinden tan rápido, significa que estás tan adelante. Y una estadística que quiero que te quedes y que te motive muchísimo es que publicar 21 episodios en tu podcast es un logro tan grande porque ya te coloca en el 1% de todos los podcasts. Inmediatamente, si tú publicas 22 episodios, ya estás adelante de la mayoría de las personas. Eso significa que tu meta cuando empiezas un podcast es mantenerte en el juego por 22 episodios, porque está claramente las estadísticas, la data nos están enseñando que la mayoría de gente tira la toalla antes de llegar a ese número. Ahora, 22 podcasts obviamente es un montón y por eso te estoy empezando este episodio con esa estadística, porque quiero que ajustes tus expectativas, quiero que ajustes tu motivación. No vas a poder tener un podcast exitoso en base a la inspiración y motivación inicial que sientes cuando te aterriza ese sueño o cuando tienes un poquito de tiempo libre. Eso no va a bastar. Si solo piensas que tener un podcast es como cuestión de tener un poquito de motivación, vas a terminar tirando la toalla el momento en el que se ponga difícil. Y si sabemos algo es que sí va a ser difícil y se va a poner difícil. Pero que si te adelantas a eso, incrementas las posibilidades de ser exitosa. El 44% de los podcasts se rinden y solo tienen 3 episodios o menos. Eso significa que casi la mitad de personas que empiezan un podcast, lo terminan publicando, se rinden dentro de los primeros meses. Y entonces, ten esa expectativa como que bien clara y úsala a tu favor. La única edición de Podcast 360, que es mi programa intensivo en el que te guío de principio a fin cómo lanzar tu podcast con estrategia de negocios, sale a finales de agosto. Vamos a hacer un lanzamiento alrededor de mi cumpleaños. Voy a estar de viaje, estoy emocionadísima y hay un cupón disponible y es de $44 y para desbloquearlo y conseguirlo solo tienes que entrar a el link de la página web. Les voy a dejar el link en la descripción, es decir, en las notitas. Aquí donde sea que estés escuchando hay notitas. Nosotros les dejamos siempre todos los links, toda referencia. Puedes entrar a isagarcia.online/podcast 360 y desbloquearlo ahí o entrar directamente con el link de aquí abajo. El año pasado hicimos la primera edición de este programa y más de 175 personas lo tomaron y no hay cosa que me haga más feliz que recibir los mensajes de las personas contándome que su podcast ya está en vivo, que los episodios están al aire y que están en marcha con este sueño y este proyecto de tan alto impacto y de tanta potencia, de tanta inspiración y de tan buena estrategia de negocios, porque literal nada te va a cambiar la vida en tu negocio como tener un podcast exitoso que vaya de la mano. Así que empecemos con este mix de todas sus preguntas que me hicieron al respecto de cómo tener, sostener y crecer un podcast exitoso.
Hoy vamos a empezar este episodio con dos estadísticas que son preocupantes e inspiradoras a la vez. La primera estadística es que el 44% de los podcasts publicados en el mundo tienen 3 episodios o menos. Esto quiere decir que casi la mitad de programas de podcasts publicados se rindieron el rato que empezaron. Es decir, no les duró mucho esa inspiración, esa visión, ese deseo. Por un lado, es preocupante, por otro lado, es inspirador. Claramente algo está pasando que tanta gente empieza un podcast y se rinde rápidamente. La parte inspiradora de esa estadística es que si tú estás consciente de eso y ajustas tus expectativas y estás bien preparada, bien preparado, tienes una ventaja y un camino bien claro y bien directo a tener un podcast exitoso que está 10 kilómetros adelante de la competencia. Entonces, mucha gente me dice, hay tantos podcasts hoy en día, todo el mundo empieza un podcast hoy en día y es como que sí, ok, pero ¿cuántos de esos podcasts de verdad se quedan en la cancha? ¿Cuántos de esos podcasts de verdad tienen una estrategia? ¿Cuántos de esos podcasts de verdad tienen una visión estratégica de negocios? La data nos está diciendo que más o menos la mitad ni siquiera les dura un par de meses esa inspiración inicial. No vamos a poder crear un podcast exitoso con un poquito de motivación, con un poquito de tiempo libre o con esa como pequeña inspiración y motivación de como que, qué lindo sería. Eso no va a bastar porque se va a poner difícil. Si algo sabemos es que los proyectos, cuando los empiezas a ejecutar, son más difíciles de lo que te esperabas y tienen retos que no te esperabas. Tal vez van a haber áreas que sean más fáciles que tus expectativas y van a haber otras áreas que te reten de maneras inesperadas. El punto es que ese es el reto de los proyectos exitosos. Ese es el punto de un negocio exitoso. Es que solo vas a poder enfrentarte y entender lo que necesitas aprender si empiezas. La segunda estadística es que si tú tienes un podcast con 21 episodios, ya estás en el top 1% de todos los podcasts del mundo. Eso quiere decir, y yo les digo en Podcast 360, que es mi programa intensivo de cómo crear un podcast con estrategia de negocios, empezamos el programa con esa estadística, porque si estás empezando, yo hubiese querido tener esta estadística cuando empecé, de que tu primera meta no es lanzar el podcast, tu primera meta es quedarte en el juego y lanzar 22 episodios. Si tú te pones esa meta de lanzar 22 episodios, ya estás 10 kilómetros adelante de tu competencia y ya estás en el top 1% de programas de podcasts publicados. Por un lado, claramente algo está mal con las expectativas. En parte es porque esta es una industria que todavía está en pañales, es todavía súper nueva y eso es algo que obviamente pasa cuando algo tiene hype. Muchas personas se unen como una ola y después ya se empieza a integrar y se empieza a volver parte de nuestro día a día. Un podcast, tal vez la primera vez que escuchaste fue como que quiero escuchar podcast 24/7 y después ya se empieza a nivelar y se empieza a volver algo que un poco tomas por sentado. Esa es una señal de que una industria está madurando. Pero por otro lado, mi misión es que tú no seas parte, obviamente, de esa estadística de personas que empiezan y se rinden dentro de 3 episodios o que no duran más de 6 meses. Esa es como que mi primera motivación. Pero la segunda motivación es que tengamos expectativas, motivaciones y estrategias claras para poder sostener, crecer y mantenernos en el juego por años y por décadas. Porque el regalo más grande de tener un negocio exitoso es tener un día más de trabajo, es tener un día más de sentarte a hacer y crear algo satisfactorio, retador, inspirador y de alto impacto. Ese es el regalo y esa es la medalla de un negocio, de un podcast exitoso. Estamos a punto de abrir las puertas a la única edición del año de Podcast 360, así que les pregunté en Instagram qué miedos, qué inseguridades, qué preguntas, qué cosas gigantes tienen en la cabeza en esta visión de tener un podcast exitoso. Elegí las preguntas de más alto valor y de más alto impacto. Voy a tratar de contestar la mayor cantidad posible adentro de este episodio y si queremos podemos hacer también una segunda parte. La única edición de Podcast 360, que es mi programa intensivo de principio a fin, incluyendo toda la parte de tecnología, ¿ok? Adentro del programa no te tienes que preocupar, hay tutoriales paso a paso para toda la parte técnica, toda la parte de tecnología. Nosotros te vamos a enseñar los programas de inteligencia artificial que usamos, te voy a enseñar cómo usamos ChatGPT, te voy a dar los prompts exactos, todo está dentro del programa. Entonces, esa parte no te preocupes. La parte más importante también del programa, claramente, como vemos en las estadísticas, no es la parte técnica, es tu mentalidad, es tu estrategia, es tu visión a largo plazo. Así que vamos a trabajar en todo eso dentro del programa. Es un programa intensivo. El año pasado, 175 personas
tomaron y nada me hace más feliz que recibir sus mensajes y sus correos contándome que el podcast ya está al aire y está ya en el mundo. Estamos planificando un lanzamiento súper cool para Podcast 360 alrededor de mi cumpleaños porque vamos a estar de viaje, así que vamos a abrir las puertas por única vez este año y hay un cupón disponible para Podcast 360 de $44 y para desbloquearlo solo tienes que entrar a isagarcia.online/podcast360 o el link aquí abajo en las notas. En todos los episodios siempre les dejamos notitas, sea con el resumen del episodio y cualquier referencia que menciono dentro del episodio. Entonces, si yo menciono algún libro, si yo menciono algún producto, si yo menciono algún documental o algún recurso, siempre lo vas a poder encontrar en las notas del episodio. Así que también les dejo el link de la página web del programa para que se puedan anotar en la lista de espera y no tengan que esperar hasta el próximo año y dejar 365 días sin tener un podcast en la mesa, porque lo más importante con un podcast es que empieces ayer y si no fue ayer, que empieces hoy. La primera pregunta es: ¿qué sentiste cuando te escuchaste por primera vez y cómo es tu voz ahora? La primera vez que yo grabé un episodio fue cuando vivía en Madrid. Madrid nos dejó, el regalo más grande que nos dejó es este podcast, porque de verdad que la pasé muy mal. Cuando estaba allá, vivíamos en un departamento enano, ¿ok? Mini, donde no había escritorio y yo trabajaba desde casa, entonces trabajaba literalmente desde el sillón. Con las justas teníamos una mesita para comer, como entraba un plato y medio, pero era una de esas mesas de plástico súper inestable, que era súper incómodo para trabajar en la computadora. Entonces yo me senté en el piso a grabar el episodio. Y en ese departamento había la típica lavadora de ropa súper europea que va en el piso y que va como en el lugar donde iría una lavadora de platos. Entonces yo estaba sentada en una pared súper cerca de esta lavadora de ropa y yo no tenía idea que el sonido de la lavadora de ropa iba a salir en el audio. Yo en ese momento no tenía ningún tipo de experiencia con un podcast. Era la primera vez que lo hacía y yo estaba autoenseñándome con videos de YouTube cómo hacer todo. Y entonces yo me compré mi micrófono de $20, pero me preparé un montón para ese primer episodio porque es el episodio que sigue estando el número 1 de este podcast, que es acerca de cómo estaba sanando mi digestión de raíz. Es un tema súper complejo, súper personal, íntimo, emocional y también tiene su lado súper técnico. Yo me preparé un montón con todas mis notas, toda la cosa, y grabé este primer episodio. Era súper largo. Era la primera vez que yo contaba esa historia, entonces fue súper retador. Acabé el episodio súper orgullosa de mí misma de haberlo logrado y súper emocionada de ya publicarlo, porque para que el podcast aparezca ya publicado en todo lado tenía que tener ese primer episodio. Y entonces lo acabo, lo exporto y lo meto en Final Cut Pro para empezar a editarme el audio. Y para mi sorpresa, lo único que se escuchaba era la lavadora. Todo el audio era el taca, 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 taca. Con las justas se me escuchaba a mí. Era tan alta la lavadora que obviamente el episodio se fue directamente a la basura, pero me puse a llorar, me frustré, también me reí y fue ese momento en el que aprendí que para grabar un episodio tiene que haber completo y absoluto silencio, que sí se va a escuchar el señor que corta el césped, que sí se va a escuchar el aire acondicionado súper fuerte. Yo no sabía esas cosas y así fue como fui aprendiendo. Ese primer episodio lo terminé grabando 3 veces y ahí me puse mi famosa regla que les he contado antes de que si solo me doy permiso de grabar un episodio 3 veces y después elijo la mejor versión de esas 3 veces y la publico, o si de verdad no me está saliendo y como que no estoy logrando comunicar mi mensaje, me voy al siguiente tema después de esas 3 veces para evitar caer en mis patrones perfeccionistas, porque desde ese primer episodio me di cuenta que yo soy tan autocrítica conmigo misma y tan exigente y al mismo tiempo sí estaba saliendo de mi zona de confort, aprendiendo nuevas destrezas, que iba a tener que moverme imperfectamente. Y ahí fue como me puse la regla: 70% es suficiente, 70% está bien hecho y así voy a caminar, y nunca grabo un episodio más de 3 veces. Ese primer episodio lo terminé grabando 3 veces y el tercer intento fue el que terminé publicando. Mi voz ha cambiado tanto, es tan loco escuchar ese primer episodio, pero yo no estaba consciente de que mi voz iba a cambiar. Yo solo lo único que quería era hablar y contar y ayudar y servir. Y mi voz fue cambiando sin darme mucha cuenta. Y yo creo que el criterio más importante para mí en este proceso de mejorar tanto en mi comunicación ha sido el simple hecho de dar mi 100 en el momento en que lo estoy haciendo. Es decir, voy a dar mi mayor y más alto esfuerzo con todo lo
que tengo adentro de mí hasta hoy en día. Pero es hermosa la idea de poder decir, en 100 episodios más voy a regresar a ver este episodio. Y ahorita mi comunicación es 100 veces mejor que cuando empecé. Pero eso no significa que ya estoy en el tope de mi comunicación. Significa que en 100 episodios más voy a regresar a ver a el verano del 2024 y decir, wow, cuánto me quedaba por mejorar y cuánto me quedaba por seguir practicando. Y al mismo tiempo, eso coexiste con que ahorita esto es increíble al lado de cuando empecé. Y entonces creo que mi criterio más importante es que uno siempre me ha dado cringe escucharme. Y entonces, para contestar la pregunta, la esencia de la pregunta es, ¿qué sentiste cuando te escuchaste? Fue, uno, demasiada frustración porque se escuchaba la lavadora, pero dos, cringe. Qué cringe da escucharte y escuchar algo tan diferente de cómo suena en tu cabeza. Y a mí nunca me ha gustado cuando empecé a escucharme mis propias historias, editarme mis propios módulos. Siempre me ha costado porque ha sido esa confrontación de escuchar las cosas tan diferentes que como se escuchan en mi cabeza. Hasta hoy en día yo me escucho mis episodios solo para mejorar y para sacar contenido, pero si lo puedo evitar, prefiero evitarlo porque no me encanta escucharme. Si yo le veo a mi novio escuchando mi podcast, es como, please apaga. Si me subo al carro con mi mamá y mi mamá está escuchando un podcast, es como, please apaga. No necesito seguirme escuchando. Pero me parece súper cool pensar que todas las personas que yo amo escuchar también se escuchan diferente en su cabeza. Y entonces ese cringe a mí yo le he cogido un montón de cariño y amor a la idea de que después de cada 100 episodios quiero que me dé cringe como hablaba hace 100 episodios y al mismo tiempo saber que hoy estoy siendo mejor que ayer. Mi voz ha cambiado tanto en este proceso porque ha cambiado estando en la cancha haciendo algo retador y difícil. Hablarle a un micrófono y crear tus propios episodios y guiones e historias son destrezas súper retadoras y súper complejas. Es mucho más complejo de lo que parece y los podcasts que probablemente te encantan y los podcasts que admiras y los podcasts que te entretienen o los canales de televisión, todas estas cosas entretenidas en las que alguien está hablando por largos periodos de tiempo que te gustan y que suenan súper naturales. La razón por la que suenan súper naturales es porque hay tanta práctica detrás. Y yo creo que una de las cosas que más me ayudó a aprender a mejorar mi comunicación fue editar mis propios episodios por un montón de tiempo. Yo cuando empecé el podcast lo empecé porque la barrera de entrada para empezar un podcast es tan bajita. Y vamos a hablar de eso en una pregunta más adelante acerca de los pros y los cons de que sea tan económico empezar un podcast y tan fácil empezar un podcast a nivel de tecnología, a nivel de sistemas. Y yo cuando empecé no tenía un presupuesto para pagarle a alguien que me edite cada episodio. Yo hacía todo sola y fue algo súper bueno para mí porque yo por esos años en los que me autoeditaba cada audio, cada episodio, aprendí a cómo identificar qué tenía que mejorar. Y entonces cada vez que me escuchaba y cada vez que me editaba, aunque no lo estaba pasando chévere y aunque me daba un cringe y me resistía y trataba de procrastinar hacerlo, al final del día esa experiencia de pasar tantas horas no solo hablándole al micrófono y practicando y volviendo a grabar un episodio y después haciéndolo mejor el siguiente y queriendo mejorar, todas las horas también de editar un episodio. Es más largo editar el episodio que grabarlo, que el acto de estar al frente del micrófono. Y ese tiempo de solo pasar yo solita con mi propia voz es una intimidad súper confrontante, súper incómoda de ciertas maneras, también súper cool, como escucharte y editar lo mismo que dijiste. Pero así es como he ido aprendiendo a qué palabras necesito eliminar, en qué partes necesito hablar más lento o más rápido o cuáles son las historias que más me gusta autoescucharme. Entonces, creo que para mí fue tan valioso empezar siendo tan principiante en el área de comunicación para de verdad familiarizarme muchísimo con las áreas que puedo seguir mejorando y seguir encontrando esas debilidades y al mismo tiempo identificando como, estas partes sí lo estoy logrando, estas partes sí lo estoy haciendo bien, pero nada que hacer. El cringe nunca se va. Y necesitamos dejar de tener una expectativa de que solo puedes tener un podcast o solo eres merecedora o vas a poder ser exitosa, vas a poder ser buena si eres excelente comunicadora al rato que empiezas el podcast. Para mí, el mejorar mi voz y mejorar mi comunicación ha sido a través del acto de usar la voz, a través del acto de estar en la cancha practicando por horas de horas y haciendo las cosas que me cuestan. El punto no es cómo fortalezco mi voz antes de empezar un podcast o para poder empezar
empezar un podcast. Es qué pasa si fortaleces tu voz a través de grabar todos estos cientos de horas del otro lado del micrófono. Así es como se activa, a través de usarlo, no a través de esconderte en un closet diciendo como que voy a hacer todos estos ejercicios para mejorar mi comunicación y después voy a ser suficiente para empezar un podcast, sino voy a fortalecer, igual que entrar a un gimnasio por primera vez. No es que necesitas de estar fuerte para entrar al gimnasio, es que te vuelves fuerte a través de ir al gimnasio todos los días, especialmente cuando no quieres. Y es lo mismo con un podcast. Deja de esperar a sentirte buena comunicadora o sentirte súper elocuente o sentir que eres excelente storytelling para poder empezar. Esas destrezas vienen solo entrando al gimnasio con lo que tienes hoy, donde sea que estás hoy, y practicando. Y con cada repetición de cada pesa, de cada día que llegaste al gimnasio, así es como se fortalecen todos tus músculos. La segunda pregunta es, ¿qué creencia base debería tener para sostener la atención de tener mi propio podcast? Y a mí, una de las razones por las que más me gusta este medio y por la que amo este espacio es porque es un lugar tan íntimo en el que tu cuerpo, tu cabeza, tu voz no está pensando en cómo te ves. Esas son las razones por las que a mí personalmente no me gusta grabarme en cámara cuando estoy grabando un episodio, porque lo único en lo que me quiero enfocar es en mi voz y en las emociones que estoy transmitiendo y que estoy sintiendo. Y cuando estamos enfocados en cómo se ve por fuera, en cómo se ve, sea la luz, nuestra cara, nuestro outfit, la iluminación, el equipo, el espacio, cómo se están moviendo tus manos, cómo se están moviendo tus gestos, eso para mí me desenfoca muchísimo de lo que más importa. Y un podcast poderoso, un podcast exitoso, es algo que le hace sentir algo a otra persona y viene de la cercanía, de la profundidad, de la vulnerabilidad, de la intimidad que se siente cuando tienes la voz de alguien en tu oreja, en tus headphones, en tu audífono, en tu parlante, y te sientes cercano a esa persona que está hablando, a su mensaje, a su intención, a su energía, y sientes que estás pasando un tiempo cercano con esa persona. Esa es la magia de un podcast, la magia de un audio. Y entonces, para mí, un podcast es un lugar también tan seguro y tan estratégico y tan bueno a nivel de estrategia, especialmente cuando están pasando cosas retadoras en tu vida, especialmente cuando estás viviendo muchos cambios, porque lo único que necesitas es un micrófono y puedes estar sentada adentro. Yo he grabado no saben cuántos de estos episodios. Han sido grabados adentro de un closet, sentada en el piso, como les decía en la otra pregunta, al lado de una lavadora. Y nada de eso importa o impacta la esencia, la potencia y la profundidad del mensaje. Entonces, en vez de decir qué creencia necesito para sostener la atención, ¿qué pasa si le transformamos a esa pregunta en qué creencia base necesito para llegar al micrófono semana tras semana, mes tras mes, año tras año y sostener la motivación y sostener la profundidad y sostener la intimidad que se requiere? Un podcast no es esta sensación de que estoy hablando con 100,000 personas simultáneamente. Cuando yo escucho un podcast, yo quiero sentir que estoy sentada tomándome un cafecito o caminando con esa persona, o si es una entrevista, quiero sentir que estoy ahí en el cuarto con esas personas. Y eso viene de cuando estás conversando con una amiga y te tomas una copita de vino, una segunda copa de vino, y ya no estás hablando ese small talk, esa como, ¿cómo has estado? Y bien, y no sé cuánto, y esas conversaciones súper como superficiales que podrían pertenecerle a cualquier persona, sino esos momentos en los que ya se sacan las máscaras, esos momentos en los que ya entras en el relleno de la conversación, en el que ya sientes que estás hablando desde el corazón. Ahí es donde un audio, un podcast, un contenido se siente impactante y se siente bueno. Y eso no viene de sentarte al otro lado del micrófono y decir, estoy hablando a miles de personas y necesito sostener la atención, sino más bien de todo lo contrario. Viene de sentarte en el piso de tu sala con otra persona y hablar profundamente, vulnerablemente, de un lugar de alto servicio y de alta conexión. Y yo creo que la creencia más importante para tener un podcast exitoso es, quiero ayudarle a una persona. Y si tú te sientas del otro lado del micrófono con una persona al frente tuyo, a hablarle desde el corazón, con toda tu atención, a escuchar, a entregar, esa creencia te va a llevar tanto más lejos, por tanto más tiempo,
que cualquier idea o visualización de estar en un escenario imaginándote todas estas personas y ese lado como instagramiable y glamuroso y cool. Porque al final del día, si es que sí quieres llegar y quieres estar hablando en escenarios y quieres que tu podcast te lleve a esos lugares, es hermosa tener esa visión y obviamente es gasolina. Pero eso es el efecto secundario, es el resultado secundario de la intimidad, la conexión, el alto servicio y la prioridad que primero se tiene que sentir en tu podcast para que una persona y después 2 personas y 5 personas y la cantidad de personas que estén escuchando un episodio, todas esas personas igual sientan esa cercanía contigo, con tu esencia, con tu atención, con tu energía. La energía más poderosa de un podcast exitoso es cuando sientes que estás sentada en la sala o en la mesa o en la reunión o en la entrevista con las personas que están hablando. Y eso no viene de sentir que estamos ahí como que 1 millón de personas. Viene de que cada vez que tú te sientas en el micrófono, entregues tu corazón y entregues toda tu atención y toda tu presencia. Porque tú sabes cuando algo se está quedando súper superficial. Tú sabes cuando estás en una conversación donde las 2 personas están detrás de máscaras, están pretendiendo. Tú sabes cuando estás en un lugar, cuando estás hablando y la otra persona no te está escuchando. Esas cosas se sienten y se sienten energéticamente y las siente nuestro cuerpo. Y entonces siéntate del otro lado del micrófono solo cada vez a hablarle a una persona para que esa persona y para que tu podcast sea un canal al corazón de alguien. Y si es entrevista, que la entrevista y las preguntas sean una alta intimidad, una alta conexión, obviamente con la persona que estás entrevistando o cuando te están entrevistando a ti, para que entonces una persona que también está sentada en la mesa se sienta envuelta y se sienta como que se fue a nadar en la energía de esa conversación. Y eso requiere de tanta presencia y de tanta intención y de corazón y de estar completa y plenamente en lo que estás diciendo y en la intención de para qué estás diciendo. Yo empecé este podcast con la misión y la meta de ayudar y tocar la vida de una persona. Y esa misión y esa meta sigue estando aquí años y años después, millones de descargas más tarde, que by the way ya llegamos a 2 millones de descargas hace un rato y se me había olvidado chequear y celebrar. Así que queda pendiente la celebración y tal vez un episodio en honor a esas 2 millones de descargas, pero la misión y la meta se han mantenido siempre desde el día 1 de una persona. Si este episodio le toca la vida a una persona, todo mi esfuerzo no solo valió la pena, sino se pagó por 10. Y yo creo que esa creencia base nos ayuda a mantenernos en la cancha con la intención correcta, con la motivación bien anclada, con las expectativas aterrizadas y con la humildad que viene del verdadero trabajo duro y retador que es sacar adelante y tener un podcast exitoso. Pero también para juntar con esta idea de háblale a una sola persona, es que cuando tienes la intención de ayudar y tocar la vida de una persona, dejas todo en la cancha para esa una persona. Y si eso se multiplica, y la idea es que obviamente se multiplique y llegue a muchísimas personas, cada una de esas personas todas sientan y sepan que ese podcast fue hecho con ella en mente, con él en mente. Y entonces cuando yo escucho un podcast, nada me mueve tanto como sentir que ese audio fue de una u otra manera grabado para que llegue a mi vida. Y de nuevo, eso viene de mantener la visualización y la intención correcta que redes sociales ha distorsionado tanto. Las redes sociales han distorsionado esta idea de que 5 likes no es nada, de que tantos followers no es nada. Pero cuando ves seres humanos, corazones y cerebros y dices 5 personas se sintieron inspiradas por mí hoy, eso es algo extraordinario, pero las redes sociales han distorsionado esos números y han convertido a los seres humanos en likes y en followers y en métricas. Mi recomendación más importante con un podcast es que te mantengas con los pies sobre la tierra, de hablarle y tocarle la vida a una persona y que eso se mantenga a lo largo de los años, especialmente cuando empieza a haber una audiencia más grande. Ahí es donde más impacto y más potente va a ser que tú te mantengas bien enraizado en esa intención original, primordial y prioritaria de el nivel de corazón, presencia, vulnerabilidad y conexión que creas cada vez que te sientas del otro lado del micrófono.
La siguiente pregunta es, ¿cuál debería ser el enfoque de los primeros episodios de un buen podcast? Tengo tanto que decir al respecto de esas primeras etapas de empezar un episodio y esta pregunta me la hacen todas mis clientas a las que les he ayudado a empezar su podcast estratégicamente con negocio. Y es diferente a lo que piensas. Mucha gente piensa que empezar un buen podcast, es esta cosa glamurosa y grandiosa y que tiene que tener un lanzamiento extraordinario y un branding extraordinario y toda esta preparación extraordinaria. Pero lo que he aprendido y los patrones que he visto en tantas personas que han empezado su podcast con mis programas es que es al revés. Cuando estás con esta idea, este proyecto, esta semilla dentro de ti, hay mucha ilusión, hay muchas emociones, hay nervios, hay motivación, hay energía, hay visión. Cuando estás empezando, hay una idea también muy como romántica de lo que quieres hacer y el sueño que tienes. Y al mismo tiempo se presentan todos los miedos y la resistencia y las ganas de tirar la toalla y esas ideas de que tal vez no voy a ser suficiente o de que nadie me va a escuchar. Es un tiempo súper contrastante en el cual el péndulo se va a esa motivación gigante y después del otro lado a todas las razones por las que tal vez deberías rendirte y tal vez no deberías empezar. Y es un momento tan vulnerable y al mismo tiempo especial. Lo más importante es que utilices toda esta energía que se está moviendo, porque todas esas emociones lo que están diciendo es que algo quiere salir, que algo se quiere crear, que un nuevo camino se quiere crear, un nuevo proyecto quiere nacer en el mundo, algo que no existía antes. Y hay energía en tu cuerpo y toda esa energía necesita ser utilizada y puesta a trabajar lo antes posible. La métrica más importante con un podcast es qué tan antes empezaste. Eso quiere decir que el mejor día para empezar un podcast era ayer y si no fue ayer, es hoy. Mientras antes publiques el primer episodio, mejor. Uno de los peores errores que puedes cometer es demorarte un año en lanzar el podcast porque el branding no está perfecto, porque el estudio no está perfecto, porque no tienes la cámara para grabar en YouTube o porque sigues regrabando el primer episodio 700 veces sin lanzarlo o porque quieres que se vea glamuroso e instagramiable empezar tu podcast o porque quieres tener 70 invitados asegurados antes de empezar. Empieza ya. Entonces, la primera recomendación del enfoque para esos primeros episodios es que empieces de la manera más eficiente y más ágil posible para ti y que te hagas un timeline y una proyección bastante eficiente para no tener mucho tiempo de retrasarte porque te metes en tu perfeccionismo, porque empiezas a dudarle, como que esa agilidad creativa va a ser tu superpoder y necesitas ponerlo en práctica lo antes posible. El rato que haya un tema y después, si ya tienes tu podcast, el mejor consejo y la mejor práctica es el rato que hay un tema que se siente prendido para ti, el rato que tienes una idea, anótala inmediatamente, empieza a desarrollarla inmediatamente y grábalo lo antes posible. No te demores, no te quedes sobrepensando, no te quedes analizándolo porque eso mata esa energía creativa y esa energía que solo quiere salir y que se va a ir renovando y se va volviendo mejor. La única manera de tener mejores ideas es ejecutando sobre las ideas que tienes hoy. Después, la segunda cosa que diría es que te prepares para que tus primeros 10 episodios sean malos. Yo creo que cuando tenemos esta expectativa de que tiene que ser algo grandiosamente extraordinario para poder empezar, nos ponemos una expectativa tan alta y tan lejana que después terminamos no empezando o terminamos sintiéndonos insuficientes cuando lo hacemos y terminamos tirando la toalla. El otro superpoder que vas a tener con tener un podcast exitoso es mantenerte en la cancha y no rendirte. La mitad del juego de un podcast exitoso es no rendirte cada vez que te quieres rendir. Las estadísticas que ya les voy a compartir, algunas son choqueantes. Una de ellas es que el 44% de los podcasts que están publicados tienen solo 3 episodios. Eso significa que el 44% de personas empezaron con esa misma ilusión. El 44% de podcasts que terminaron siendo publicados empezaron con esas ganas, esa visión, ese romanticismo, ese idealismo de lo que significa tener un podcast y a los 3 episodios dijeron, esto está muy difícil, no, y se rindieron. Eso significa que si tú no te rindes, ya estás adelante de tantas personas que empezaron su podcast con la mentalidad incorrecta, expectativas irrealistas. Entonces, prepárate para que tus 10 primeros episodios sean malos. Y qué alivio quitarnos esta expectativa y esta presión de que tiene que ser perfecto porque no va a poder ser perfecto y no va a mejorar sin antes tener cientos de miles de horas de práctica.
Lo irónico es que cuando vayas en el episodio número 100, esos primeros 10 episodios te van a parecer malos. Pero cuando estés en el episodio número 200, el episodio número 100 te va a parecer que no es tan bueno como donde estás ahora. Y ese va a ser siempre el juego. El único requisito es que des todo lo que tienes en el momento de ti, en el que estás, en cada episodio. Y entonces date la expectativa y date permiso de ser principiante. Date permiso de empezar donde estás con lo que tienes. El siguiente punto que diría es que claramente las estadísticas nos están diciendo que hay expectativas irrealistas del trabajo que toma y de lo que de verdad representa y significa tener un podcast. Muchas personas piensan que es algo, si bien sí, la barrera de entrada es súper baja, es súper económico, es súper fácil logísticamente tener un podcast. Te metes en tu closet, necesitas solo un micrófono de $20 y listo. Como que los costos a nivel de sistemas y de procesos y de tecnología con un podcast son de los más bajos que existen. Y a veces se nos olvida que si le contáramos a nuestros abuelos que es posible hacer esto con esta cantidad de dinero, por ejemplo, yo empecé con $20, mi micrófono de $20, si yo le contara a mi abuelo que publico una cosa y tengo cosas que digo que se escuchan alrededor del mundo y lo único que me costó fue $20, un micrófono, se le volaría la cabeza. O sea, no me creería, ¿verdad? Entonces, la barrera de entrada en un podcast sí es súper baja y eso tiene pros y cons. Pero el punto al que iba con esto es que necesitas tener expectativas realistas de la cantidad de trabajo que es. No empieces un podcast porque piensas que es algo pasivo y facilito y que solo te sientas 1 hora a la semana por arte de magia y escupes estas cosas, esta magia valiosa que las personas solo se mueren por escuchar. Un podcast es capaz de generar tanto dinero porque es algo difícil de lograr. Porque la verdadera conexión que se crea cuando alguien verdaderamente conecta con lo que tienes que decir es algo difícil de obtener. Si fuese fácil, no fuese valioso. Y si fuese facilito y todo el mundo se podría sentar solo 1 hora a la semana y grabar algo mágicamente valioso, no sería de alto impacto. Entonces es muy importante que mantengas expectativas realistas y con expectativas realistas de que va a tomar horas de trabajo, de que va a tomar cientos de horas de práctica, de que cada episodio más adelante te va a parecer insuficiente, de que tu voz va a mejorar de maneras sorprendentes y eso te tiene que motivar, pero el proceso de mejorar tu comunicación no es que apareces al frente de un micrófono y eres experta comunicadora. El proceso es cayéndote, equivocándote, frustrándote, queriendo rendirte y enfrentando esos miedos, enfrentando esas partes de ti que quieren rendirse, que quieren tomar el camino fácil y tú seguir showing up por esa versión futura de ti que se beneficia de que hagas el trabajo difícil antes. A nivel de enfoque con los episodios, con los temas de esos primeros episodios para comenzar, o si estás retomando tu podcast o si estás empezando un segundo podcast después de haber tenido tal vez uno con otra persona, es que empieces tus primeros episodios con temas que conoces profundamente, temas que verdaderamente te apasionan y que incluyas más que nada tu personalidad, tu humor, tus historias, tus anécdotas, partes de ti, que te rías, que sonrías mientras hablas, que te pongas triste mientras hablas, que sientas cosas, que muevas tus manos mientras hablas al micrófono, porque todo eso se transmite y esa va a ser la única manera de que alguien sienta algo y de que no sea un audio como esos audiolibros que son claramente leídos por alguien que está solo leyendo un manuscrito y con las justas te cuesta enfocarte y concentrarte porque es tan monótono y hablan tan sin emociones que no puedes sentir su personalidad. Mi recomendación número 1 es que esos primeros episodios te hagan reír, te hagan llorar, que solo te hagan sentir, así sea que te estés muriendo de los nervios. Usa esos nervios, mueve las manos, sonríe, cambia el tono, mátate de la risa, equivócate, di una palabra mal y corrígete y no lo edites. Deja esas partes humanas que hacen que alguien verdaderamente se sienta que está al frente tuyo. Cuando alguien está conversando contigo, cuando estás en el sillón después de la segunda copa de vino con tu mejor amiga, no estás hablando perfecta y profesional y como si estuvieses en un auditorio como robot. No, te matas de la risa porque dijiste una palabra que no existe y dices una palabra mal pronunciada y te ríes y te da vergüenza y te sonrojas. Y son esas las cosas que si logras transmitir van a llevar tu podcast tan pero tan lejos. La siguiente pregunta es, ¿crees que un podcast debería tener un lanzamiento o solo publico mi primer episodio y ya?
Yo cuando publiqué mi podcast, yo conté que estaba empezando un podcast y que al fin iba a poderles contar extensa y profundamente todo este tema de mi digestión. En redes sociales, en Instagram, donde yo tenía y estaba construyendo mi comunidad. Yo cuando lancé mi podcast me parece que tenía 9,000 seguidores o acababa de llegar a 10,000 seguidores. Y para mí eso era 700 millones de personas en mi cabeza. Y yo les conté muy claramente en Instagram a principios de año que había llevado mucho tiempo procrastinando la idea de un podcast. Yo me parece que pasé unos 8 meses con la idea en la cabeza sin ejecutarlo por este miedo, porque además en ese momento no habían casi podcasts en español. Era algo como bien loco, pero yo amaba los podcasts. Era como que estaban entrando de moda. Esto fue en el 2017, 2016 y recién estaban comenzando. Se Regalan Dudas, me acuerdo que era el único podcast en español que me parece que había, o fue el primer podcast en español que yo vi y que escuché. Pero yo procrastiné por mucho tiempo y ese es uno de mis arrepentimientos más grandes porque en el mundo de los podcasts, como dije antes, solo mientras antes empiezas mejor, punto final. Como que no hay dónde perderse. Mientras antes entras y plantas la primera semilla, antes gana atracción, porque un podcast tiene mucho que ver con el tiempo que tienes en la cancha. Yo lo que hice fue declarar en un post de año nuevo y dije, este año voy a empezar mi podcast y creé un plan de acción para hacerlo en los primeros meses. Me puse a investigar y me di cuenta muy rápidamente que para que me publiquen en iTunes y me publiquen en Spotify, tenía que tener un audio, tenía que tener un primer audio que subir para que entonces me aprueben. Entonces ahí fue como que, en verdad tengo que tener este primer episodio. Y ahí fue toda la historia de la lavadora. Y después yo pensé como que una vez que suba el episodio, inmediatamente voy a aparecer en todo lado. Pero en esa época iTunes te aprobaba, creo que era como manualmente, de que te daban permiso. Yo me imagino que ahora las cosas son súper diferentes y mucho más rápidas, mucho más eficientes. En ese momento tú tenías que como que enviar tu podcast, enviar ese primer episodio y se demoraban en aprobarte. En Spotify me acuerdo que fue súper rápido porque Spotify acababa recientemente de publicar sus podcasts y estaban tratando de conseguir más podcasts en la plataforma. Pero iTunes se demoró, me acuerdo, como 10 días, que en mi cabeza en ese momento fue como que una eternidad, porque yo todas las mañanas me levantaba y decía, ya puedo contar que el episodio está publicado, como que yo ya solo quería que la gente lo pueda escuchar, porque era un tema que me moría de ganas de compartir. Pero se demoró más de lo que yo esperaba. Yo pensé que iba a grabar el episodio y al día siguiente tuve que estar en vivo. Y en ese tiempo, básicamente lo que yo solo comuniqué fue, estoy esperando que me aprueben y les aviso cuando esté. Y el día que lo publiqué el episodio y fue como que ya al fin, ya está, aquí está el episodio y punto. Y a lo que voy con esta historia es que fue súper importante documentar el proceso de que grabé el episodio, de lo que estaba hablando, de los temas que estaba compartiendo, de que compré el micrófono, de que me lo estaba editando, ¿verdad? Porque ese contenido es vender sin vender de una manera súper orgánica. Pero el éxito de tu podcast va a depender de lo que haces por 50 episodios seguidos. No tiene nada que ver con el lanzamiento. Puedes tener el mejor lanzamiento del mundo con 3 episodios y eso no va a hacer que el podcast sea exitoso. Porque si bien ese lanzamiento tal vez haga que sea súper llamativo y que la gente escuche esos primeros 3 episodios, el éxito de tu podcast no van a ser esos 3 primeros episodios. Va a ser lo que haces después y los siguientes 50, los siguientes 100. Entonces, lo primero es entender que un lanzamiento exitoso no es lo que te lleva a tener un podcast exitoso. Crear un podcast es uno de los proyectos y canales de negocio, como dije antes, más fáciles y baratos de manejar. La inversión es bajísima, no necesitas equipos complejos ni costosos, pero todo proyecto sí toma tiempo. Entonces, mi recomendación para tener un lanzamiento es que uses ese tiempo de preparación en el que estás preparando tus temas, en el que tal vez yo me diseñé el arte de mi podcast en una tarde usando en Photoshop, cortando una foto que ya tenía y poniéndole el nombre. Ese primer arte ahora lo veo y es horrible, pero en ese momento para mí era impresionante, porque era como que, wow, es el primer arte de mi podcast y son buenas historias que vas a contar más adelante. Cuando empiezas como principiante, te das permiso de hacer las cosas con lo que tienes hoy, se vuelven historias súper buenas a futuro, historias que tu versión de aquí a 10 años va a contar de ese primer arte, cómo lo hiciste y aprendiste a usar Canva y removiste el fondo y te cortaste la mano porque no sabías remover bien el fondo de una foto y la tipografía y los colores que no te gustan ahora. Como que esas historias son tan buenas, no te quites a ti misma, a ti mismo. Las mejores partes de empezar un proyecto, ser principiante y empezar donde estás con lo que tienes. Usa el tiempo de preparación para vender sin vender, para solo documentar lo que estás haciendo, documentar cómo te estás estirando, documentar cómo estás navegando la resistencia, documentar la vergüenza que te da, el cringe que te da escucharte, los temas que estás explorando,
proceso de averiguar cómo funcionan las plataformas o de que estás aprendiendo a editarte, y solo ponle una fecha en la cual se va a estrenar ese primer episodio que te dé suficiente tiempo para hacerlo realidad, que tome en cuenta cuánto tiempo va a tomar la parte de tecnología y etcétera. Crea un poco de expectativa, crea obviamente esa demanda contando que estás empezando este proyecto. Por favor, bajo ninguna circunstancia te escondas detrás y te metas en un closet a hacer todo esto escondida, porque esas áreas, así sea en tu Instagram personal, con tus amigos, son esas partes de contar el proceso las que van a crear esa primera conexión. Pero bajo ninguna razón te compliques, te sobrecompliques con el lanzamiento por encima de solo lanzar el primer episodio. Tu lanzamiento, la preparación de un lanzamiento no debería estar tomando más energía, más atención, más dinero y más tiempo que el tiempo que le estás dedicando a los episodios en sí. Yo prefiero que tengas 10 episodios a que tengas un episodio con un lanzamiento extraordinario, porque el lanzamiento va a durar solo un ratito, versus que 10 episodios te van a estar dando retornos 10 años más tarde. En 5 años no te vas a acordar de cómo lo lanzaste, te vas a acordar de que empezaste y te vas a acordar de que seguiste y de que gracias a eso sigues teniendo el podcast, el juego de un podcast, la medalla, el trofeo más grande de un podcast. Es seguir teniendo un lugar al cual llegar y grabar, es seguir trabajando, es el regalo de tener más trabajo. Y especialmente si tienes un presupuesto ajustado, te recomiendo que tengas bien claras las prioridades de a qué le vas a dedicar el dinero y el tiempo que tienes disponible. El lugar más importante al cual dedicarle eso va a ser a que te aparezcas por 10 veces seguidas con tus episodios del podcast, no que hagas un lanzamiento con fotos extraordinarias, hiper profesionales. Si tienes suficiente presupuesto, dale, úsalo entonces para las dos cosas, pero no priorices lo uno por encima del otro. No priorices que la cosa se vea instagrameable por encima del contenido, del condumio, del relleno, de lo que sucede adentro del podcast, porque al final del día eso es lo único que va a hacer que tu podcast sea exitoso a largo plazo. La siguiente pregunta es: ¿qué equipos necesito? ¿Cómo elegir un micrófono? Y toda esa parte técnica. Y para eso les creé un PDF descargable con todos los links de las cosas que yo he utilizado y utilizo en este momento. En este momento estoy grabando este episodio en un software gratuito, ¿ok? Y en este mismo software puedes aprender a editar tu propio audio. Es algo súper, hiper simple. Como he dicho varias veces, la barrera de entrada a tener un podcast es tan baja y tanto más simple de lo que te imaginas. Y mucha gente se queda atorada pensando en quiero y sueño con un podcast, pero no puedo porque la tecnología no es lo mío, o no puedo porque no tengo estas destrezas. Un podcast va a ser uno de los proyectos con menos requerimientos de cosas por aprender. Aún obviamente vas a tener que aprender cosas, pero es relativamente fácil para el impacto, los retornos y los resultados que te da este proyecto. Entonces, lo único que tienes que hacer es entrar a Instagram, entra a mi cuenta, Isa García, y mándame un mensaje por interno, un DM, con el número 151, es decir, 151, que es el número de este episodio, y se te va a activar la automatización para que recibas por correo el PDF con todos los links y las descripciones. También les grabé un tutorial de cómo descargar esta plataforma en la que yo estoy grabando el audio, en la que he grabado desde el día 1 y sigo usando porque es gratis y es súper fácil de utilizar. Es la plataforma que además les pido a mis invitados cuando tengo entrevistas, les mando este mismo tutorial de cómo descargarse esto y cómo utilizarlo. Entonces, les hice este recurso gratuito para que no tengan que estar adivinando. Les voy a poner, puedan tener en un solo lugar los links de todo lo que yo utilizo y este tutorial de cómo literal grabar este primer episodio, que además podrías hacerlo con tus audífonos, con tus headphones. Entonces, hoy mismo puedes ya estar grabando tu primer audio y te voy a enseñar los básicos de cómo editarlo. Solo asegúrate de estar siguiendo la cuenta, mi cuenta de Isa García, para que mi cuenta te pueda como activar la automatización y Instagram no bloquee los mensajes, porque hay cuentas que no permiten que otras personas te escriban a menos de que tú les estés siguiendo. Entonces solo asegúrate de que me estás siguiendo para que la automatización te pueda funcionar y te va a llegar directamente por correo este PDF con todos los recursos que armé para ti de manera gratuita. Lo único que quiero notar con esta parte de tecnología es que si bien obvio es importante y obvio lo tienes que aprender y obvio tienes que superar o esa resistencia a aprender cómo funciona el micrófono y cómo funciona el audio y cómo editarlo, cómo subirlo, y sí hay ese lado técnico que obvio hay que aprenderlo,
mi recomendación más importante es que no te enganches en que eso es tener un podcast. Un podcast no es resolver o aprender cómo usar plataformas o equipos o cosas de tecnología. Un podcast, en verdad, como dije antes, va a depender y va a requerir de lo que estás diciendo. Entonces, no pierdas demasiado tiempo desperdiciado o distrayéndote con estas cosas que parecen complejas o que parecen difíciles o que te permiten distraerte para no tomar acción. Muchas veces usamos estas máscaras de que no puedo lanzar un podcast porque no sé usar la plataforma o porque no tengo un micrófono, y en verdad son solo máscaras del miedo. Miedo a que si fuese más simple y no tuvieras excusas para no empezar, tendrías que enfrentar que ya es hora de sentarte al otro lado del micrófono y ponerte a compartir esa historia que no has compartido, ese tema del que quieres hablar pero que te da miedo. Y se vuelven estas máscaras para procrastinar y escondernos detrás de ellas y no enfrentar estos miedos, estas sombras, estas inseguridades que a la final se tienen que enfrentar para tener un podcast exitoso. Entonces, ten cuidado con distraerte y con esconderte con estas cosas que parecen ser grandes o que parecen ser difíciles, cuando en verdad el trabajo va a ser que tienes que enfrentar esas inseguridades, tienes que enfrentar esos miedos, tienes que enfrentar esas partes de ti que estás manteniendo escondidas y pretendiendo que se trata del equipo y pretendiendo que se trata de la tecnología y pretendiendo que se trata de que no sabes usar ni sé cuál plataforma. Sé plena y pura y confrontantemente honesta contigo misma, contigo mismo, acerca de por qué no lo has hecho ya o por qué paraste o por qué te rendiste. Porque a menos de que puedas enfrentar esas partes, como que enfrenta la verdad. No lo disfraces y no te distraigas con esas distracciones mentales o lógicas o cosas que puedes ponerle un nombre, porque solo se vuelve más fácil, ¿verdad? Se vuelve más fácil decir, no puedo empezar porque no tengo un arte diseñado por una diseñadora gráfica profesional. No puedo empezar porque no tengo una foto, no puedo empezar porque no tengo un micrófono. Eso nos hace sentir un poco más, como que nos permite creernos nuestras propias tonterías y nuestras propias huevadas y nuestras propias excusas. Entonces, ten bien claro qué es una excusa y qué en verdad es una razón, un obstáculo, un reto o algo difícil que tienes que enfrentar, porque empezar un podcast es un juego mental. Es un juego mental porque eres tú contigo al frente de un micrófono, con tu historia y con tu voz. Es muy íntimo, es un lugar donde vas a crecer demasiado, es un lugar donde te vas a transformar profundamente. Es un lugar donde puedes tener un impacto gigantescamente grande. Es un lugar que te puede cambiar la vida. Y eso no viene gratis. Eso no viene porque te sentaste un día y fue mágico y fue lleno de arcoíris y unicornios. Es porque vas a tener que enfrentar esas verdades. Entonces, solo ten cuidado con distraerte y con esconderte detrás de excusas que suenan bien o que suenan válidas o que te permiten tener argumentos cuando alguien te pregunta, ¿por qué no has empezado el podcast? Y es como, es que estoy esperando para esta cosa que suena súper bien cuando la digo y me hace sentir que no me estoy escondiendo y me hace sentirme validada o me hace sentir menos débil o menos miedosa o menos nerviosa, cuando en verdad, en el fondo de lo que sea que te estás escondiendo tal vez es del miedo a ser insuficiente, del miedo a que nadie te escuche, del miedo a que no te guste lo que creas, del miedo a X, Y, Z. Entonces, vas a tener que ser honesta contigo misma, sentarte al frente de una página en blanco y decir, estas son las cosas que me dan miedo. Y esos miedos no se van a ir nunca y nunca se van a desaparecer para permitirte empezar un proyecto de alto impacto solo porque para ti va a ser mágicamente fácil y mágicamente simple y mágicamente como de la noche a la mañana. El arte, la magia, el poder, el impacto está en que atravieses y confrontes esas partes súper profundas, retadoras, pesadas, vulnerables, miedosas, nerviosas. Es de mirarle a los ojos a esos miedos, de dónde va a salir tu poder y de dónde va a salir tu crecimiento, y no hay manera de escaparte de ellos. Ninguna excusa, ningún branding, ningún logo, ni el nombre perfecto, ni la foto perfecta te van a absolver de lo que tienes que atravesar, de lo que tienes que enfrentar y de mirarle a los ojos a esos miedos para crecer y para convertirte en una persona que te hace orgullosa levantarte siendo años más adelante. Porque te aseguro que en 5 años no te vas a acordar de todos los pensamientos y los nervios y los miedos que surgieron cuando empezaste el podcast. Solo te vas a agradecer. Y entonces tiene mucho que ver con un podcast de un proyecto tan a largo plazo, que la visión a largo plazo es lo más difícil
difícil y lo más importante simultáneamente de tener, que es cómo hago para en 5 años levantarme agradecida con mi versión de antes, que puso en marcha un proyecto y que me abrió esas puertas y que empezó ese movimiento para que yo 5 años más adelante me levante recogiendo flores y frutos en vez de con piedras en el zapato de los proyectos que nunca empecé, de las cosas que seguí procrastinando, las cosas que no aprendí, las cosas que no resolví. La siguiente pregunta es, ¿cómo te preparas para cada episodio? ¿Usas un guión? Y la respuesta a eso es que depende del tema y depende de mi estado emocional y de la cantidad de tiempo que tengo disponible. Es súper importante que aprendas cómo funcionas tú de la mejor manera. Y eso va a venir de experimentar con diferentes maneras de hacer que suceda para poderte apalancar en tus fortalezas y poder prepararte y a estar un poquito más adelante y un poquito más preparada para tus debilidades. Entonces, para mí hay 3 tipos de episodios diferentes para los cuales me preparo de diferente manera. El más base es uno que es un tema que tengo prendido, es un tema con el que me siento súper conectada. Eso para mí es lo más importante porque para poder transmitir algo de alto impacto y para poder estar yo súper invertida y súper como all in y con esa presencia y esa resonancia, tiene que ser algo que yo tengo, que está prendido en mi vida, algo que siento que tengo algo diferente, único, algo en lo que he estado pensando, algo sobre lo cual he estado reflexionando y es algo sobre lo cual se ha estado moviendo en mi cerebro, en mi creatividad, sea nuevas metáforas o analogías para hablar del tema o tengo algún nuevo punto de vista que he desarrollado recientemente o experiencias frescas. Entonces, para mí lo más importante es esa primera conexión. Yo tengo un archivo en mi Notion que se llama Podcast y ahí tengo un listado de muchísimas ideas de inspiración que he ido acumulando a lo largo de los años. En este punto ya hay solo un montón de ideas. Cuando sea que tengo una idea, la anoto ahí. Si se me pasa el momento de inspiración para anotarla, se me pierde. Entonces, cada vez que no lo anoto, me arrepiento en el alma. Es súper importante en el momento en el que me llega una idea, sea cuando estoy haciendo journaling, sea cuando salí a caminar, sea cuando estoy haciendo ejercicio, a la mitad de la noche, cuando me levanto de un sueño o tal vez en la mitad de una conversación con amigas. Cuando sea que llega ese momento de inspiración, de un tema, de una pregunta, es súper importante anotarlo y lo convierto en una página dentro de Notion para poder tomar notas adentro de ahí. Y ahí solo tiro cualquier palabra, cualquier ejemplo, literalmente un brain dump, o sea, solo escribo una lluvia de ideas de lo que sea que tengo en ese momento. Puede ser una oración, pueden ser 10 puntos, lo que sea que esa inspiración trajo. Súper importante que desglosar, y de nuevo es algo de lo que me arrepiento tanto cada vez que no lo hago, solo desglosar, como que si estoy en la mitad de una conversación con alguien y me viene una idea, anoto el tema principal para el tema del episodio y después entro a esa misma página y anoto como que tal persona dijo esto o tomo un screenshot de algún post que vi en Instagram o coloco una referencia o resalto una parte de un libro, como que le dejo ahí esa referencia para ayudarme en el futuro. Siempre que yo abro una de esas páginas y me toco con algo súper valioso, es como gracias a la Isa del pasado que se tomó ese minuto extra para dejar estas notas ya precreadas que ponen en movimiento el tema. Entonces, eso es cómo me organizo en general y cuando estoy pensando en como que, ¿de qué voy a grabar este nuevo episodio? Normalmente entro a esa parte de inspiración, a ese listado de temas y me saltan como que los que siento un alto interés en ese momento. Entonces, esa es como la manera general en la que organizo esa inspiración, esas ideas y esos temas. Ahora, cuando es un episodio que les tengo prendido, me siento interesada, es algo que quiero hablar, es algo que quiero contar, me siento y cómo me preparo es que me siento en ese mismo documento de Notion y hago de nuevo ahora un outline con solo bullet points, o sea, solo con notitas de oraciones, los ejemplos, más que nada para organizar el orden en el que quiero estructurar el episodio. Entonces, ustedes saben que a mí me encanta empezar tal vez con una historia, con una metáfora, con un ejemplo y lo que hago es solo organizar los argumentos, como si fuese igual que cuando escribes un ensayo en el colegio, en la universidad, que te hacían organizar la tesis, los argumentos y después el cierre. Entonces, esa es como la manera general de estructurar un episodio. Me siento y grabo solo con esos bullet points, con esas anotaciones que sí le dedico un rato de tiempo para prepararme y lo desarrollo mientras hablo. Eso es algo que he podido hacer solo gracias a toda la experiencia de ya pasar como tantos episodios grabando. Eso no era muy fácil para mí al principio. Entonces es muy importante para mí decir que y notar y resaltar que para mí la clave ha sido solo hacerlo muchísimas horas, como que miles de horas literalmente de hablar
al frente de un micrófono, cada hora que hablas y cada hora que te expresas es una hora más de práctica para que tu versión futura se le haga un poco más fácil. Ahora, hay casos específicos en los que me cuesta más. Hay veces en las que solo no estoy en la energía, veces en las que estoy confundida o distraída, o tal vez es solo un tema que me está costando desarrollar, porque si es la primera vez que estás hablando de un tema por 1 hora seguida, ¿ok? Lo más probable es que tome práctica. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Grabo un episodio y tal vez digo como que no llegué a la esencia del episodio. Me lo escucho en 1.5 porque ya les dije que me da cringe escucharme y para acelerarle al tema porque lo que quiero es solo notar dónde estuvo el problema, ¿verdad? Y escucharme me ayuda porque es como una ronda de práctica. Después, lo que hago es regreso a mi Notion y cambio el orden. Normalmente hay un problema con el orden de las ideas y normalmente se resuelve cuando reorganizo el orden del arco de la historia de cómo lo estoy contando. Entonces, una vez que ya me escucho esa primera ronda de práctica, regreso y reorganizo mis puntos y después lo vuelvo a grabar. Normalmente lo vuelvo a grabar al día siguiente con una energía fresca y con la cabeza limpia. Grabar un episodio toma un montón de energía, toma un montón de enfoque, un montón de presencia. No puedes estar pensando en otra cosa, tienes que estar 100% en un lugar y toma energía física. Ahora que tengo mi Oura Ring, este anillo que me mide todo, literalmente no les puedo explicar cuántas calorías se queman de grabar un episodio o de dar una clase. Cuando doy una clase en vivo de 2 horas, me sale que quemo entre 600 y 700 calorías, literalmente. Y me sale que mi heart rate, o sea, mi corazón llega a máximos de actividad física y me pregunta literal si estuve corriendo. Y lo que estaba haciendo era grabando un episodio, dando una clase en vivo. Cada vez que grabo un episodio, ahorita cuando se acabe este episodio me voy a meter a mi aplicación del anillo y me va a preguntar si estaba haciendo ejercicio. Entonces, yo no sabía, siempre supe que es cansado y siempre supe que toma un montón de energía, pero nunca lo había visto tan claro y tan gráfico como ahora que este anillo me mide mi actividad física y mide mi corazón cada minuto y como que sabe lo que estoy haciendo. Entonces, eso es importante notar porque yo antes me juzgaba de que por qué después de grabar un episodio estaba cansada o de que por qué después de dar una clase me quería tirar en el sillón y no podía hacer nada el resto del día. Ahora entiendo y puedo ver que es literalmente un estresor para el cuerpo y algo que toma muchísima energía y mucho enfoque. No es solo hablarle al micrófono. Pero ahora, cuando voy a regrabar el episodio, normalmente, como dije, lo hago al día siguiente para estar como descansada y fresca y motivada e inspirada para poder ahora sí darle todo de mí, ahora que hice como que yo les llamo esas rondas de práctica, y llamarle una ronda de práctica me ayuda a no sentirme frustrada, sintiendo que perdí el tiempo o sintiendo que no sé hacer mi trabajo o sintiendo que soy mala en lo que hago. Entonces ese nombre me ayuda muchísimo, como que hice un experimento y me di cuenta y aprendí que el flujo del episodio tiene que cambiar un poquito. Entonces ese es uno de los escenarios en los cuales me siento con notitas. Ahora, hay episodios mucho más complejos donde sí le tengo que dedicar muchas más horas a la preparación. Mientras más horas yo le dedico a la preparación, más rápido es el proceso de grabarlo, porque mientras más preparada estoy, más eficiente, más directo al grano es el proceso de solo hablarle al micrófono, porque reduzco las probabilidades de tener que volverlo a hacer. Cuando es un episodio súper teórico, como de negocios, estoy como que dando una clase gratuita, en el podcast hay muchísimos de esos episodios. Por ejemplo, el arte de vender sin vender, que hice recientemente, está como que cerquita de este episodio en el podcast. Es un segmento de 7 días y cada episodio era como de 20 minutos. Esos episodios altamente teóricos, de muy alto impacto, muy valiosos, o sea, es literalmente como un programa pagado, requirieron de mucho trabajo previo para poder sentarme súper lista a grabar. ¿Qué significa trabajo previo? Que hago un trabajo mucho más específico cuando estoy creando el guión. O sea, sí se vuelve un guión, no necesariamente que lo estoy leyendo, pero sí como que la mayoría de los puntos y las oraciones que estoy diciendo las preescribí para predecidir exactamente el orden y la duración de ese episodio, porque es altamente teórico, ¿verdad? Entonces, para esos episodios, cuando me escuchan dando como un masterclass gratis en el podcast, sí me preparo muchas más horas antes de sentarme al micrófono, pero es delicioso grabar esos episodios porque el rato que ya me siento en el micrófono estoy tan lista y ya solo se trata de cómo hacer que cobre vida esa teoría. Ya solo se trata de meterle personalidad, se trata de meterle chistes, de reírme, de meterle como mi humor o que se sienta
que yo estoy súper entretenida con el tema porque la parte intelectual ya está altamente creada, modificada y todo. Entonces, normalmente esos episodios me salen literal a la primera. Cuando son segmentos de 7 días, el primero me cuesta a veces como cogerle ya el tino y después el resto se van como que pum, 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 pum y es tan satisfactorio y tan rico hacerlo. Después hay episodios altamente personales, altamente vulnerables, que son episodios que me cuestan emocionalmente solo porque estoy procesando cosas, como por ejemplo un episodio que fue así, es el del duelo migratorio cuando llegué a Nueva York. Ese episodio tomó muchísima energía emocional porque yo estaba contando por primera vez y poniendo en palabras algo que había estado viviendo por mucho tiempo y que finalmente como que se resolvió y algo que finalmente como... Obviamente ese episodio es algo como súper grande de vida que pasa una vez en la vida, pero cuando son episodios de historias personales que tal vez nunca las he contado o que son más vulnerables, esos episodios también requieren de más preparación. Entonces, sí han habido veces en las cuales yo escribo un guión de que literal me siento al frente de la computadora y redacto todo el episodio. Es súper rico hacer eso porque no estás corrigiendo ni la puntuación, ni estás corrigiendo ortografía. No se trata de que estés escribiendo bien, se trata de que escribas como hablas. Entonces es como sentarte a hablar contigo misma y escribir solo enseguida cómo piensas y cómo hablas. Entonces, no hay puntos, no hay comas, hay una palabra mal escrita, todo eso es parte de, y es una destreza súper diferente a cómo escribimos profesionalmente, cómo escribimos correos. Hay menos resistencia, porque solo tienes que literal escribir cómo escribes mensajes de texto y cómo le estás hablando a tu mejor amiga. Y esos guiones, sí hay episodios en el pasado en los cuales he tenido que leer el episodio entero. Obviamente no se nota que estoy leyendo porque lo escribí como yo hablo. Es súper importante que no se note nunca que estás leyendo algo, igual que un discurso, ¿verdad? Se trata de los tempos, de cómo paras, de cómo empiezas, pero ese es mi último recurso al cual llego si es que verdaderamente no me está saliendo el episodio, y es porque mis ideas siguen todavía un poco confusas, todavía no las he logrado organizar, y eso me ayuda a asegurar de que lo voy a lograr y de que voy a poder ejecutar el episodio. Entonces, al principio del podcast, cuando yo recién empecé, eso pasaba más a menudo. Me pasaba que requería más preparación, me pasaba que requería más guiones, más detalles. Mientras más experiencia tengo, obviamente menos necesito para llegar al micrófono. Pero igual, a mí me encanta compartirles por Instagram que a veces solo no me salen los episodios y me cuesta y me frustro y me voy a dormir llorando y quiero tirar la toalla, porque es súper importante quitar esa romantización de que llega un día en el que mágicamente todo es fácil. Dependiendo momentos de mi vida en los que tal vez estoy pasando por algo difícil o momentos en los que con el insomnio, por ejemplo, días en los que no he dormido o días en los que estoy atravesando algo personal más pesado, me toma más esfuerzo y más energía publicar un buen episodio, y eso quiere decir que en diferentes épocas y temporadas de mi vida el esfuerzo que toma es diferente. Y he aprendido a solo ir con las olas, ir con las mareas, como que, estoy en una época en la que me cuesta más, ok. Entonces ajusto mis expectativas y también a disfrutar cuando sí me sale un episodio, ¡pum! Como que me senté, grabé el episodio, como fue el pasado, el de hogar, el de cómo creé la campaña de hogar. Ese me senté con creo que 3 bullet points, o sea, 3 ideas, y hablé 90 minutos sin parar. Y cuando acabé de grabar fue como que, qué rico, qué satisfacción. Y he aprendido que tengo que celebrar y de verdad saborear cuando algo sale a la primera, porque no es el caso siempre. Y entonces creo que se trata de ajustar las expectativas y de jugar con diferentes tipos de preparación. Entonces, mi recomendación sería que desarrolles tu propio protocolo. Vas a tener que conocerte, vas a tener que experimentar. Te recomiendo que juegues solo sentándote al otro lado del micrófono con un par de notas y escuches y veas qué tal. Te recomiendo que en otro momento escribas un guión de principio a fin y que lo leas de una manera natural y veas qué tal. Te recomiendo que hayan episodios para los que te preparas más, episodios para los que te prepares menos, y vayas jugando y notando bajo qué condiciones y en qué momentos requieres X protocolo versus X protocolo para ir desarrollando tu propia filosofía y como que cómo funcionas tú mejor y qué es, en cómo te puedes apalancar a tus fortalezas. Tal vez tu fortaleza es que después de correr te sientes súper motivada, o tu fortaleza es que te levantas súper temprano y madrugas una mañana, o tal vez un día te desvelas, tal vez a ti te encanta trabajar de noche y grabas súper buenos episodios de noche. Entonces, esas cosas solo las vas a descubrir probando muchos mecanismos y notando esas diferencias. Y la única manera es, de nuevo, empezando, saliendo a la cancha, publicando episodios y levantando y acumulando esa evidencia y probando diferentes maneras de ejecutar el proyecto.
Y la última pregunta de hoy es, ¿cómo sostengo un podcast en momentos retadores de la vida? Y esta pregunta, en verdad, de lo que está hablando es cómo sostengo un proyecto en momentos retadores de la vida, cómo sostengo una empresa en momentos retadores de la vida, cómo sostengo ventas en momentos retadores de la vida. Y la realidad es que cualquier proyecto va a requerir de que aprendas a sostenerlos, manejarlos, enfrentarlos y ser disciplinada en momentos retadores de la vida. Porque sabemos que la vida va a tener altos y bajos y sabemos que van a haber quiebres y rupturas y dolores del corazón y despedidas y muertes y duelos, como es la vida. Y entonces lo primero que tenemos que saber es que es parte del juego. Todas las personas que han logrado ser exitosas con un negocio, con un podcast, con un proyecto, han tenido que enfrentar y confrontar lo que es sostenerlo y manejarlo cuando estás de mal ánimo, cuando algo súper pesado está pasando en tu vida, tanto como cuando es fácil, cuando estás feliz y cuando estás motivada. Eso quiere decir que es una de las destrezas más importantes que vas a desarrollar como empresaria. Y son las destrezas que no te puedes saltar y que vas a necesitar no solo una vez, muchas veces. Entonces, a mí me gusta y me ha ayudado mucho tener esa perspectiva de que, me estoy divorciando y tengo que sostener una empresa y tengo que pagar impuestos y sueldos y tengo que dar mis programas y sostener a mis clientes. No es ni la primera ni la última vez que voy a atravesar algo súper difícil en mi vida personal mientras trabajo. Y eso a mí me dio mucha perspectiva en vez de entrar en una mentalidad de yo no soy suficiente o yo no estoy pudiendo ser suficiente porque esto está pasando en mi vida. Es más de, todos los líderes y todos los empresarios y empresarias saben lo que es trabajar cuando con asustas tienes energía. Y eso significa que esta es una iniciación y es una graduación y es un nuevo nivel del juego que estoy atravesando. Lo primero es esa mentalidad. Entonces, todas las personas que tienen un podcast exitoso atraviesan momentos retadores en su vida y eso no significa que tiran la toalla. Esa capacidad, esa destreza de atravesar esos momentos difíciles y ser igual de disciplinada y comprometida e íntegra con tus proyectos es sumamente importante en los negocios y en nuestra vida profesional. Pero, obviamente, siendo realistas, cuando estás pasando por un momento retador, no tienes la misma cantidad de energía, no tienes la misma motivación, no tienes las mismas ganas, no tienes la misma inspiración. ¿Y qué hacemos en esos momentos? Y si algo he aprendido es que cuando estamos atravesando momentos profundos, ¿verdad? Por difíciles, por tristes, por pesados, por complejos, lo que está pasando es que tenemos acceso a diferentes partes de nuestro cerebro, de nuestro corazón, a diferentes emociones. Tal vez estás pasando por un momento súper triste. Cuando estás súper triste, tienes emociones activadas y estás percibiendo cosas en la vida que no percibes cuando estás feliz. Y entonces lo primero y lo más importante es notar que hemos crecido en una sociedad y en un condicionamiento que nos dice que solo eres suficiente si estás feliz, que la felicidad es buena y que pidas perdón por llorar y que la tristeza que nadie te vea llorar o que te escondas cuando estás brava o que pidas disculpa por esas emociones, entre comillas, negativas. Pero todas las emociones son útiles y conllevan un valor, ¿verdad? Y tienen una función. Y entonces, si lo vemos desde un lugar más neutral, ¿qué pasa si para un podcast lo que dices es, este estado de mi vida me está poniendo en contacto con partes de mí que no había tenido contacto antes? ¿Y qué pasa si son esas emociones súper valiosas las que hacen que mi podcast sea memorable en este momento de mi vida? Entonces, yo como lo veo es que cuando estoy atravesando momentos retadores, tengo acceso a ver el mundo, a sentir y pensar de maneras súper únicas, súper diferentes a cómo piensa mi cerebro y cómo veo el mundo cuando estoy estable, feliz y dichosa y motivada. Y eso significa que puedo servir de una manera más profunda también. Significa que voy a tener historias que contar más profundas también. Significa que voy a tener canales de conexión abiertos que no tengo abiertos cuando estoy feliz, estable, etcétera, etcétera. Entonces va a ser súper importante no tener expectativas de que vas a producir o crear podcasts, episodios, historias de la misma manera que antes, pero no les compares desde un lugar de, esos son los buenos y ahorita yo estoy siendo insuficiente, sino a mí me gusta un lenguaje más de como que es diferente. Estoy comunicando y estoy creando desde un lugar único y un lugar al que esa otra Isa feliz no tiene acceso. Y entonces de esa manera me siento como que estoy habitando una versión de mí que es súper valiosa y súper especial y súper única. Y obviamente un podcast requiere también, igual que todo proyecto, igual que todo negocio, vamos a tener que aprender a respetar y
andar con las temporadas de la vida para poder crecer y poder expandirnos. Y eso tiene que ver también con que poder ir de la mano de las temporadas en las que estás más adentro y las temporadas que estás más para afuera. Y vas a tener que encontrar protocolos. Cuando yo estoy atravesando cosas difíciles, no estoy creando la misma cantidad o la misma profundidad tal vez intelectual, pero sí tengo acceso a, por ejemplo, crear meditaciones, o tengo acceso a historias más personales, o tengo acceso a escribir cartas y leerlas y volverlas como algo súper emocional. Y muchos de los episodios diferentes que puedes encontrar en este podcast son resultado de haber dicho, ok, estoy en una temporada diferente de mi vida, no estoy pudiendo crear esto que creé en otro estado emocional, pero ¿qué puedo crear con lo que tengo acceso hoy? Y uno de mis mantras favoritos es, hay lo que hay, estoy donde estoy. No puedo transformar mi vida para entonces poder crear contenido como quiero crearlo. Pero lo que sí puedo hacer es notar a qué tengo acceso el día de hoy, qué historias están prendidas del día de hoy, qué partes de mí están aquí conmigo hoy, qué recursos tengo aquí hoy, qué anécdotas tengo aquí hoy. Y tal vez puede ser que en momentos retadores lo que haces es solo grabar meditaciones. O tal vez en momentos retadores haces una serie de entrevistas, ¿verdad? Tal vez en este momento tú no estás en un lugar integrado para compartir lo que estás viviendo, y tal vez es un momento para volverte súper buena haciendo entrevistas. Tal vez es un momento para hacer segmentos más cortos, tal vez es un momento para hacer cosas más teóricas, tal vez es un momento para crear un nuevo segmento en el que haces reviews de libros que has leído. O tal vez si estás, por ejemplo, atravesando un duelo, ¿qué pasa si pones al servicio ese duelo? No me refiero a compartir cosas que no estás lista para compartir, sino dices, ok, yo en este momento estoy súper triste, o acabo de emigrar, me acabo de mudar y me está costando. Eso significa que no soy la única a la que le está costando esto. Esto significa que hay muchas personas que se han sentido igual que yo. ¿Qué necesito yo hoy en este momento y cómo me puedo dar eso y también regalárselo a otras personas? Entonces, si estás atravesando un duelo, ¿qué pasa si encuentras 5 expertos en duelo y les entrevistas? Porque tú te quieres servir a ti misma, como que tú necesitas esa información, tú necesitas ese apoyo, pero también se lo regalas y lo pones al servicio de otras personas que también están viviendo un duelo. Entonces, si te acabas de mudar y te está costando hacer amigos, ok, encuentras 5 personas que son súper buenas haciendo amigos, o expertos, psicólogos, como expertos en networking, y hazles entrevistas porque tú estás buscando herramientas. Entonces, en momentos retadores, yo encuentro que una estrategia súper buena es decir, ¿yo qué necesito hoy? ¿Qué estoy buscando en podcasts que no he encontrado? Y ponte a crearlo. Entonces, tal vez te lees 3 libros al respecto de cómo atravesar el duelo, de cómo hacer amigos, sacas esos aprendizajes y creas un episodio de eso. Sírvete a ti misma y también usa esas emociones que tal vez estás más sensible, tal vez estás más emocional, tal vez un momento para certificarte en tapping o en cómo crear meditaciones y poner al servicio eso. Entonces, tal vez en este momento retador, el tapping te va a ayudar muchísimo. Certifícate no solo para ti, sino también para poder ayudar a otras personas. Yo creo que es en esos momentos dolorosos y retadores donde podemos encontrar propósitos que están tratando de llegar a nosotros y que no han podido llegar a nosotros cuando estamos ocupados, distraídos o con la cabeza abajo, como que súper enfocados en crear otras cosas. Es en esos momentos íntimos, retadores, cero instagramiables, donde también pueden aterrizar propósitos, mensajes, ideas que no habían podido llegarte, no habían podido hablarte, no habían podido comunicarse contigo porque estabas distraída y estabas como que viviendo una vida extremadamente activa. Es en esos lugares vulnerables de donde pueden salir los siguientes niveles, no solo de tu negocio, sino de tu podcast, de siguientes productos, siguientes herramientas, siguientes ideas, siguientes niveles. Pon al servicio también ese dolor, porque si tú estás viviendo algo retador, no eres la única persona. Y si ya estás del otro lado de ese dolor, de nuevo, es un momento hermoso para compartirlo y acompañar a una persona que tal vez está 2 graditas detrás de ti y que está atravesando eso y que le va a servir tanto las cosas que a ti te están ayudando. Y algo que también es súper importante hacer es aprender a poner límites. Como por ejemplo, puedes decir, estoy atravesando un momento retador, un momento triste, estoy atravesando una ruptura, y puedes decir muy elocuentemente, no voy a hablar de ese tema aquí, pero les quiero compartir lo que me ha estado ayudando. O puedes decir, no voy a tocar ese tema personal, o no voy a hablar de otras personas, o no estoy lista para compartirlo todavía, pero lo que sí les quiero compartir son las cosas que me han estado ayudando. O puedes simplemente dar un resumen súper superficial y súper como esto es lo que ha pasado, ¿verdad? Puede ser una ruptura, un divorcio, una mudanza, un momento retador profesional, y puedes simplemente decir, estoy atravesando un momento retador con mi alimentación.
estoy atravesando un momento retador con una situación de mi vida personal, pero les quería compartir las cosas que me han estado ayudando. Estos son los libros que leí y lo que me enseñaron. Esto es lo que he estado aprendiendo, esto es lo que aprendí, y inmediatamente cobra un sentido de alto servicio y de alto impacto que te va a permitir seguir estando en la cancha. La última cosa con la que quiero cerrar en esta pregunta es que cuando estás en momentos retadores, en esos momentos vulnerables, un podcast para mí es el lugar más seguro y más hermoso para no tirar la toalla cuando se trata de una empresa digital, porque no requiere de nada externo y de nada que se vea por afuera. Es un lugar súper seguro. Un podcast es un lugar súper seguro. Si tienes miedos a la visibilidad, si tienes miedos a los troles, si tienes miedo a las críticas de otras personas, y si eso te ha estado parando, un podcast es un excelente lugar para empezar. Y te recomiendo que te quedes solo en audio para sentir y verdaderamente como crear ese lugar seguro para ti, en donde un audio, tú puedes grabar un episodio y 3 años más tarde alguien lo va a escuchar y puede conectar contigo a un nivel tan profundo porque solo te está escuchando. Y yo creo que hay una magia tan hermosa en el audio por eso. Y cuando yo he estado atravesando momentos súper retadores, no he tenido como que esta capacidad de, por ejemplo, hablarle a la cámara. Eso me toma mucha más energía. O no he querido estar en video, o no he querido, me cuesta tal vez más tomarme fotos en esos momentos. Pero cuando se trata del podcast es como que estoy en pijama, estoy con mi hoodie, estoy en la esquina de mi closet, me siento súper segura y súper a salvo y soy capaz de seguir creando. Entonces, en esos momentos retadores, a la final se va a tratar también de cómo encuentras estos protocolos que te mantienen en la cancha y que maneras de no tirar la toalla, básicamente. Y yo creo que un podcast es una excelente estrategia para hacer eso cuando tal vez no tienes la energía, la capacidad externa de estar como al frente de personas y hablándole a la cámara y siendo súper expresiva y viéndote feliz. Ahí es cuando yo más he recaído en este podcast para seguir poniendo un pie al frente del otro, seguir creando y seguir conectada profundamente con la razón por la que hago lo que hago y obviamente conectada con mi trabajo y seguir moviéndome para adelante en vez de quedarme estancada en ese dolor. Entonces también sí quiero recalcar que un podcast es un lugar extraordinario para poder estar presente y ser constante y ser disciplinada a lo largo de momentos retadores, porque es un lugar súper seguro y en el que no te tienes que estar preocupando de esas apariencias ni de cómo te ves y de todas estas cosas externas de la mano. Entonces, tal vez tú sí grabas el podcast en video, que es obviamente mucho más complejo y que agrega muchas más capas de complejidad, pero tal vez en momentos retadores te das cuenta que lo que te estaba costando era eso, era aparecer en la cámara y tal vez en ese momento lanzas un segmento que es solo audio, ¿verdad? Tal vez esa es la manera, es mucho mejor que estés showing up todos los meses a que por hacer por video aparezcas solo 3 veces al año, ¿verdad? La constancia y la manera en la que tú encuentras esa constancia va a ser mucho más importante que la sofisticación o la complejidad en la que te metes. Entonces, súper importante que aprendas a autoconocerte y aprendas a identificar qué es lo que te está agregando verdaderamente fricción o cuál es la verdadera razón por la que no estás llegando a producir la cantidad de podcasts que quieres para facilitarte la vida. Porque de nuevo el éxito de tu podcast se va a tratar de los 50, 100 episodios que lanzas recurrentemente y constantemente a lo largo de los años y no de la complejidad o de la glamurosidad de un episodio. Entonces, esa constancia va a ser tu varita mágica y te va a llevar muchísimo más lejos, te va a diferenciar y te va a colocar 10 kilómetros adelante que la competencia. Con eso terminamos con este episodio. No se olviden que Podcast 360, mi programa intensivo de cómo crear tu podcast con estrategia de negocios, está por lanzarse por única vez este año y pueden ir a desbloquear un cupón de $44, que es el único cupón disponible para este programa intensivo, entrando a isagarcia.online/podcast360 y todas las personas que van a estar en esta edición, ya quiero que me escriban y me manden su podcast ya publicado y al aire y este sueño materializado, porque más que nada un podcast es un portal que tú tienes que abrir para que entonces las oportunidades puedan también llegar a tu vida. Esa es, yo creo, la descripción gráfica más hermosa de lo que es un podcast. Es una puerta que tú abres, es una semilla que tú plantas y los frutos que van a llegar a tu vida a lo largo de los años de mantener esa puerta bien nutrida y de crecer es extraordinariamente espectacular. Empezar un podcast me cambió la vida para siempre. Es y siempre será una de las decisiones más potentes y más importantes que tomé en toda mi vida, no solo para mi crecimiento personal, sino obviamente para mi carrera profesional y para el éxito de mi empresa. Y por eso me apasiona
tanto hablar de este tema y quitar todos estos mitos y estas mentiras y estas historias y estas creencias limitantes al respecto de lo que de verdad significa tener un podcast exitoso, porque necesitamos tu voz, necesitamos tus historias. Te van a sanar a ti, van a sanar el mundo y tienes el potencial de cambiar vidas, de cambiar el mundo, de transformar una industria y de servir de unas maneras tan extraordinariamente grandes y satisfactorias y profundas a personas alrededor de todo el mundo. No podemos tomar por sentado estas oportunidades que tenemos hoy en día gracias a la tecnología. No podemos tomar por sentado que tenemos estos canales de distribución que hace 50, 70 años eran impensables de tener acceso, y no podemos desperdiciar esas oportunidades por estar distraídos y concentrados en métricas de vanidad y en apariencias y en máscaras. Necesitamos tener estos recordatorios profundos del privilegio que tenemos de poder sentarnos en nuestra propia casa con un micrófono de $20 y de tener empresas exitosas, de tocar vidas, de cambiar vidas y de compartir historias que transforman no solo a ti, sino a otras personas. Les quiero mucho. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de esta tribu. Les quiero mucho, mucho, mucho y nos vemos en el próximo episodio de Mi Mejor Versión Podcast.